Hola chicos, en la clase de hoy vamos a estar viendo cómo sacar UVs de un objeto un poco más complejo. La vez pasada vimos con una latita, por ejemplo, de coca, cómo sacar un UV. En este caso tenemos una silla, que es un objeto que va a tener varios cortes más que la lata, y esto es porque necesitamos separar las distintas partes para poder texturizarlas de manera correcta. Esta silla es bastante cartoon, por decirlo de alguna manera, ya que no tiene detalles hiperrealistas, pero de todas maneras tenemos que ver cómo cortar apropiadamente para poder generar la textura después. Entonces lo que voy a hacer es, primero que nada, abrir mi ventana de UV-Editor. Fíjense que pueden estas cosas apendiarlas o no. Yo en general tengo todo esto separado porque trabajo en distintos monitores, pero si para poder grabar la clase voy a grabar todo en un solo monitor, así que vamos a estar trabajando en este monitor, con lo cual el UV-Editor nos va a estar tapando cuando estemos viendo lo que pasa. Bien, voy a minimizar un segundo y vamos a ver que en blanco me está marcando donde tengo hechos los cortes. Estos cortes, como habrán visto la vez pasada, no son en cualquier lugar. Podría parecer que son en cualquier lugar. Si nos fijamos acá, podemos ver que, por ejemplo, las sillas están aplanadas en el lugar, pero eso es simplemente porque partimos de un box. El box que está formando, o sea, el cubo que está formando el asiento de la silla, y de ahí cortamos y extruimos las distintas partes como el asiento y las patas de la silla. Entonces, para poder mejorar este UV, porque de esta manera no nos sirve, si nosotros, por ejemplo, comprobamos con el checker cómo se ve esto, vemos que, por ejemplo, si le pondríamos una textura, la parte superior del asiento no se ve tan mal, en la parte de frente del asiento ya se está viendo como que se comprimiría la textura, en la parte del respaldo del asiento vemos que se estiraría mucho la textura, lo mismo en las patas, y esta es una manera fácil de comprobar qué es lo que está pasando con los UVs. Lo ideal sería que en todas las partes de nuestro modelado tengamos un cuadriculado, como estamos viendo en esta zona o en la zona de acá abajo, que sea parejo y que siempre tengamos cubos, ¿no? Entonces que no se nos esté, incluso acá, por ejemplo, ya estamos teniendo algunos problemas. Así que, ¿cómo lograr mejorar este UV? Bueno, lo primero que voy a hacer es hacer un UV de frente de esta silla. Voy a ir a UV-Editor, perdón, voy a ir a UV Planar, acá a las propiedades. Y dentro de estas propiedades voy a elegir que sea en el eje X, o sea que sea de frente a la silla, como está seleccionado, Bounding Box, como está seleccionado. Le voy a tildar esta opción, Keep Image Width Height Ratio, que es para mantener la proporción entre altura y ancho, para que esto no se estire más de ancho que de alto o viceversa, y le voy a dar Project. De esta manera vemos que todo lo que está de frente está más o menos bien, pero todo lo que está de costado empieza a estirarse, ¿no? Bueno, y acá tenemos que empezar entonces a cortar nuestra silla. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tenemos que seleccionar en dónde queremos que estén los cortes. Como con la latita de coca dijimos, bueno, tenemos que cortar la parte superior, la parte inferior y la parte del centro. Tenemos que abrir el cilindro para poder poner la etiqueta. Bueno, acá tenemos que fijarnos qué partes tenemos que cortar. En este caso, yo lo primero que voy a hacer es asegurarme de separar las patas de la silla en sí. Entonces voy a seleccionar cada uno de estos lados para crear los cortes que necesito.
Acá me están faltando, no, está bien, está seleccionado. Voy a sacar el checker porque me está confundiendo un poco a la hora de ver que estoy seleccionando y que no. Y ahí tengo entonces las 4 patas estarían separadas en V-shells diferentes del resto de la silla. Por su parte, además, cada pata tiene que estar abierta porque es como un cilindro y si yo quiero aplanarlo, si no tiene ningún corte transversal, no puedo básicamente porque es como una media, digamos. Entonces lo que yo necesitaría es cortar esa especie de media que tengo a la mitad y en la parte superior cortar lo que sería la punta de esta pata solo en 3 lados, porque si la corto en los 4 lados voy a tener la cara, que es donde apoya la silla, separada del resto de la pata, que no quiero eso. Quiero que quede por lo menos unida a la silla, o a la pata de la silla, mejor dicho, esta cara inferior por un lado. Entonces voy a hacer lo mismo en todos los lados, fijándome que siempre quede una sin seleccionar. Y una vez que logre esto, ahí estamos, voy a tener las patas por separado de la silla. Lo siguiente que voy a hacer es separar la parte inferior del asiento, ya que no son muchos cortes más. Y voy además separar esta parte de acá y entonces voy a tener solo la parte inferior de nuestro asiento separada. Por ahora, aparte de esto, tengo que separar mi respaldo. Para eso voy a primero seleccionar esta parte y esta, entonces separo el respaldo de la parte, en realidad acá no, porque quiero que esta parte de acá quede unida al asiento. Voy a cortar por acá. Y estoy intentando siempre pensar dónde quedarían más escondidos estos cortes de alguna manera, dónde puedo de alguna manera esconder los cortes para poder. Entonces ahí tengo la parte superior de la silla. Estoy pensando que voy a dejar esto unido. No lo puedo unir después. Voy a separar ahí. Sí, lo voy a cortar así y después vemos si necesitamos unir o separar alguna otra parte. No nos olvidemos de estos cortes de acá. No, en realidad estos de acá los voy a dejar porque así tengo una sola tira que después puedo unir a otro lado. Voy a cortar acá entonces y después vemos que nos sería mejor a la hora de unir. Esta parte de acá la voy a dejar unida a esto. Esto voy a cortar acá. Creo que ahí estaríamos bien. En realidad este lado lo voy a... Sí, ahí estoy más conforme. El lado y la parte superior quedan unidas, mientras que la parte de abajo queda separada, ¿sí? Vamos entonces a cortar esto, ahora que tenemos todo seleccionado. Ustedes pueden hacerlo por partes también si tienen ganas, no es necesario seleccionar todos los cortes juntos. Pueden, por ejemplo, seleccionar una pata, cortarla, seleccionar otra pata, cortarla y así. Yo a veces cuando es un objeto solo, que no tiene tanta complejidad,
prefiero fijarme cómo quedarían las partes y cortar como estoy haciendo ahora, viendo dónde caerían todos los cortes. Una vez que tengan esto hecho, van a Cut and Sew Cut, o van a las opciones que tenemos acá al costado y van a Cut acá. Y automáticamente van a ver que esto cambió de forma, no está igual que antes, y si vamos a VShell podemos empezar a separar las partes que tenemos en distintos lados, ¿sí? Obviamente esto, además de separarlo así, vamos a tener que... Ahí estamos, tenemos entonces 4 patas, parte de arriba, parte de abajo, parte de atrás del asiento y parte de adelante y parte de atrás del respaldo. Bien, vamos a tratar entonces de abrir estas cosas. ¿Qué me refiero con abrir? Esto lo estamos viendo de frente y en realidad lo tendríamos que ver desde arriba. Así que lo que voy a hacer es intentar con Unfold, darle Unfold. Y entonces voy a tener la parte superior, por ejemplo, de mi asiento, el cual voy a tratar en lo posible de girar para que quede lo más derecho posible. Lo mismo voy a hacer con esta parte, que sería la parte de abajo del asiento, y a la vez la parte de atrás del respaldo, ¿sí? Acá vamos a hacer lo mismo. Este estaba bien por lo que veo. Vamos a, no esto, pero sí ver el derecho y el revés de nuestro... Espérenme que necesito encontrar. No estoy encontrando lo que quiero. No es esto, es... Bueno, no es importante igual en este momento. Simplemente lo voy a poner derecho. Voy a seleccionar los shells inferiores y voy a darles Unfold también, y lo mismo a la parte inferior. De hecho puedo seleccionar todos al mismo tiempo y darles Unfold. Y una vez que tengamos esto, habría que empezar a fijarnos cómo podemos optimizar espacios para que todo esto quede aproximadamente con el mismo tamaño, ¿no? Lo que voy a hacer para eso es fijarnos con el checker y empezar a ver qué partes tendrían que estar más grandes, qué partes tendrían que estar más chicas. Por ejemplo, a ver, esta parte tiene que estar un poco más chica para estar más o menos del mismo tamaño que esta, y lo mismo en la parte inferior, trasera, inferior, aproximadamente por ahí. Y lo mismo tiene que pasar con las patas, además de enderezarlas. Bueno, la medida de lo posible enderezarlas, ya que no quedan de manera bien. Ahí estamos teniendo más o menos derecho los distintas patas. Además voy a ampliar un poquito el tamaño, voy a cambiar mejor dicho el tamaño a un poco más chico para que esté en consonancia con el resto de lo que tenemos. Y una vez que estamos así, voy a tratar de poner todo en nuestro cuadrante superior,
para así de esa manera poder hacer el layout del V. Como sabemos, tiene que estar todo en este cuadrante que tenemos acá, porque si no hay partes, en realidad tiene que estar todo en este cuadrante, si no estamos usando un modo de UVs que se llama UDIMs. Los UDIMs en general funcionan de la siguiente forma. Usamos más de un cuadrante y después de textura tenemos una secuencia de imágenes. En este caso, como no es un objeto tan complejo, lo que vamos a hacer es utilizar solo el primer cuadrante. Le voy a dar Stack Shells primero, pero tengo que seleccionarlas. Una vez que las seleccione, les voy a dar Stack Shells, y una vez que le voy a dar Layout. Y tendría que aproximadamente tener algo que me sirva a la hora de hacer la textura de la silla. Está bastante bien, podemos trabajar en algunas cosas, pero si lo vemos sin ningún tipo de suavizado, vemos que tenemos bastante prolijo. Lo que tendríamos que terminar de hacer es, por ejemplo, en cada una de las patas, tomar el V-Shell, tomar los vértices, en realidad tomar los V, perdón, no los vértices. Y acercarme más para poder seleccionar correctamente. Una vez que tenemos seleccionado, vamos con las herramientas de Align, y Snap, y vamos a alinear de manera horizontal, perdón. Y lo mismo vamos a hacer con esto. Aproximadamente por ahí. Vamos a venir acá y generar lo mismo. Y ahora podemos enderezarlo en cuanto a lo vertical. Me faltó tomar un punto acá. Esto es para que obviamente quede lo más prolijo posible. No es que todo depende también del tipo de textura que vayamos a usar. Acá estoy seleccionando unos puntos que no quiero seleccionar, así que los voy a mover un poquito para no seleccionarlos sin querer. Vamos ahí, ahí, y finalmente acá. Bien, ahora que tenemos esto, van a ver que esta pata está mucho más prolija, que es la pata que hice, ¿no? Está mucho más prolija que las otras, deberíamos con las otras patas hacer lo mismo. Pero básicamente ahí tenemos cómo podemos sacar el V de un objeto que está todo entero. A veces objetos como una silla en realidad van a estar compuestos por distintas partes, como por ejemplo las patas por separado, el asiento y el respaldo por separado. Entonces quizás los UVs son más sencillos. Pero a veces cuando tenemos por ahí un estilo más cartoon, pasa mucho de tener del mismo objeto extruidas las distintas partes. Así que bueno, esta es una manera de generar entonces los UVs y
queda muy prolijo. Si queremos después a esto generarle una textura o un mapa con imagen, llevar esto y pintarlo en Photoshop, tranquilamente podemos, ¿sí? Bien, espero les sirva y cualquier cosa saben que me preguntan y no hay problema. Y lo próximo que vamos a estar viendo son mapas de relieve. Hay 3 tipos de mapas de relieve, así que es importante tenerlos su vez sacados para poder aplicar mapas de relieve, con lo cual estamos viendo primero cómo sacar UVs para después entender cómo funcionan los mapas de relieve. Les mando un saludo, nos vemos la próxima.